Dentro de esta red pues surgió la idea de, a raíz pues del COVID, de esto lo que está pasando a nivel mundial, surgió la idea de por qué no hacemos algo con esas comunidades que están como de cierta manera como un poco alejadas de mi entorno. Yo soy de aquí de la ciudad de Bogotá. Y esa idea pues es como tal hacerles llegar a ciertas comunidades una impresora 3D. La profe Juliana pues ya estuvo como en, seguramente ya les habrá contado cómo ha estado el proceso. Eh, Ella ha estado como tal con nosotros y ha estado en diferentes capacitaciones para el uso de esta tecnología. La actividad de hoy, de esta charla, pues es como eso, contarles como mi experiencia, contarles un poco como de mi emprendimiento que es Cubeta. Ya más adelante pues les indicaré en qué consiste, contarles un poco más en qué consiste esto del mundo maker, que es el ser maker, y de cierta manera como mostrarles a ustedes diferentes tipos de tecnologías que ya existen hoy en día aquí en nuestro país y en la cual nosotros podemos tener acceso a esa tecnología por medio de la educación, por diferentes tipos de entidades como pues primero pues obviamente está la escuela, después pues estará dependiendo como de los objetivos de cada uno de los estudiantes, eh, asistir al SENA o a una universidad, dependiendo de como de sus metas, podemos llegar a tener acceso a este tipo de tecnologías que pues a medida en que vaya surgiendo o evolucionando pues esta charla pues vamos a ir conociendo. Bueno, entonces les cuento, yo soy licenciado en diseño tecnológico, soy profe aquí en la ciudad de Bogotá de la Escuela Tecnológico Técnico Central La Salle. Llevo en esta escuela aproximadamente como 2 años. Soy profesor allí de la parte de diseño. Varias como conocimientos de las cuales ya fueron transmitidos a la profe Juliana. Soy profe como de esos conocimientos de design thinking, de modelado tridimensional, del desarrollar proyectos con los estudiantes y que esos proyectos de cierta manera puedan ser ejecutados, prototipados y tengan un pequeño impacto pues en el entorno de los estudiantes. Entonces voy a compartir acá la pantalla, voy a apagar aquí un segundo la cámara para compartirles aquí la pantalla. Entonces me confirman mis profes si ya se ve como tal la pantalla. Todavía no. Allí Perfecto. sí, correcto. Listo, perfecto. Se debe ver la interfaz de PowerPoint con una presentación que se llama Mundo Maker. ¿Me confirman si es así? Oh, sí, sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces esta charla o esta dinámica pues está proyectada como en un lapso de tiempo de 45 a 1 hora. ¿Listo? Entonces pues va a tener como 2 o 3 etapas. Una de ellas es como tal, pues contando mi experiencia. La siguiente etapa pues es contándoles como tal eh, el emprendimiento que tengo acá en Bogotá que está relacionado o se llama como tal Cubeta, está directamente relacionado con esa parte del mundo maker. Y una última etapa es mostrándoles como diferentes links en las cuales ustedes pueden tener ideas y proyectos que puedan desarrollar en sus comunidades. Y ya para finalizar tendríamos como una ronda de preguntas, si las hay, como más de charla, como solucionar como inquietudes o cositas que vayan surgiendo acá en esta, como en ese tiempo que vayamos compartiendo. Bueno, entonces tenemos como tal lo que es el mundo maker, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del mundo maker, nosotros nos enfrentamos con una característica que es propia de nosotros como seres humanos. Y es algo que nos diferencia de los demás animales que están en la naturaleza. Y es el hecho de adaptarnos y crear herramientas para generar esa adaptación a nuestro entorno. Adaptar y como tal modificar nuestro entorno. Es algo que nos identifica a nosotros propiamente como seres humanos y que nos identifica y nos diferencia de los demás seres que existen en nuestra tierra.
Entonces, a medida en que hace muchos años, a medida que ha pasado como tal estos años, nuestros antepasados se han identificado como tal por la creación de herramientas. Entonces, aquí tenemos como un cuadro en donde tenemos diferentes tipos de, como de seres que son nuestros antepasados y de cierta manera han tomado elementos de nuestro entorno para generar algún tipo de operación o de actividad entre estas dos herramientas, entre estos dos objetos, para llegar a una herramienta. Entonces aquí tenemos una herramienta que fue generada desde una piedra para cortar de pronto la piel de los animales que ellos consumían. Estas herramientas pues fueron evolucionando y ya no utilizamos como tal la piedra, sino utilizamos huesos de los mismos pues, animales que nuestros antepasados consumían. Después fuimos encontrando diferentes tipos de materiales como el hierro, aprendimos a utilizar otro tipo de tecnologías como fundiciones, pero todo con el objetivo de generar herramientas. Entonces, aquí está como la primera parte de generar, construir cosas, en este caso, herramientas, y a su vez con estas herramientas pues empezamos a construir otro tipo de cosas, en primera medida, casas. Tenemos aquí una imagen donde tenemos diferentes tipos de casas de acuerdo como a una etapa cronológica de nuestra humanidad. Entonces tenemos primero como una, llamémoslo como una especie de tienda de campaña que fue creada originalmente pues con el cuero de estos animales que consumían nuestros antepasados. Después, obviamente, con el tiempo encontramos otro tipo de materias primas como piedras, rocas, arcilla, adobe, concreto, para asimismo construir nuestras casas. Entonces aquí vemos que tenemos herramientas y casas. Estamos directamente modificando y adaptando nuestro entorno. Y aquí ya estamos como teniendo como pequeños ideas o pequeñas nociones de lo que quiere decir el mundo maker. Entonces, si nosotros pues analizamos bien la palabra maker, pues viene del inglés que es el hacer, el crear. Y como lo mencionaba, está directamente relacionado con nuestra capacidad, nuestra característica propias como seres humanos de crear cosas. Un ejemplo de pronto más cercano es, para ya aterrizarnos como al día de hoy, tenemos como tal el crear objetos en nuestras casas. Probablemente cuando estamos en nuestras casas sí seguramente falla una instalación eléctrica o el hecho de cuando nosotros nos despertamos y necesitamos consumir un alimento, lo primero que estamos haciendo es creando algún tipo de elemento. Directamente relacionado con el alimento es el ir a la cocina y el crear un plato, no sé, unos huevos, el cocinar el arroz. Eso genera una serie de pasos y directamente está relacionado con el crear un objeto. Un objeto sea un plato, sea una herramienta, sea una casa. Entonces, es algo que está propio en nosotros y es algo que a medida en que ha pasado el tiempo y con la evolución de la industria, es algo que nosotros hemos venido perdiendo esa característica que nos diferencia de los animales. Entonces, ¿por qué hemos venido perdiendo como esa característica? Se han creado como tal industrias, la masificación de la producción en masa de ciertos elementos, la era digital, de estos artefactos tecnológicos de cierta manera como que nos han hecho olvidar, no del todo, porque aún tenemos esa característica de crear cosas, no estaríamos teniendo esta reunión, esta llamada por un artefacto tecnológico por esa misma característica, pero sí ha hecho que en la mayoría de las personas mmm, enfoquemos nuestra atención como a otro tipo como de actividades. ¿Listo? Entonces, aquí aparece como tal. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Perfecto, listo. Entonces, aquí aparece como tal la palabra o el término cultura maker. ¿Listo? Que está directamente relacionado con la parte del maker
y se fundamenta en eso que les acabo de como tal de comentar. Ese término de cultura maker, pues vemos que ha estado presente en nosotros por mucho, mucho, mucho tiempo desde nuestros antepasados, pero ese término empezó a acuñar aproximadamente en los años 50, ¿listo? En los años 1950 fue un término que empezó como a darse forma. En este año pues ya tenemos como o identificamos grandes industrias del automóvil, grandes industrias de los medios de comunicación, grandes industrias del entretenimiento, y empiezan a agruparse ciertas personas en donde dicen, venga, pero están ya estas industrias grandes que están produciendo cosas que nosotros estamos utilizando a diario, y por qué nosotros en cierto momento no producimos esas cosas que nosotros estamos utilizando a diario. Entonces aparece otro término que se llama como tal el prosumidor, que consiste en ser productores y consumidores de lo que nosotros producimos. Un ejemplo directo del prosumidor son los agricultores. Los agricultores, los que están sembrando papa, pues ellos cultivan su papa o bueno, cualquier tipo de tubérculo, cualquier tipo de, pues de planta que venga directamente de la agricultura. Ellos no venden toda su producción, hablando directamente con los paperos. Ellos no van a vender directamente toda su producción, sino ellos probablemente van a dejar de ese porcentaje de la producción, van a dejar un 10 o un, no sé, un 9% de esa producción para consumo de ellos, de sus familias. Y el resto lo va a vender pues obviamente a diferentes comunidades. Otro ejemplo que se está dando muy como que se ve muy fuerte acá en la ciudad de Bogotá, y es el hecho de que las personas acá en Bogotá están empezando como a adquirir muchas mascotas, gatos, perros, loros, como ese tipo de cosas de mascotas, perdón, de mascotas domésticas. Y muchas de esas personas que tienen mascotas están empezando a generar emprendimientos en donde la primera idea de por qué se generó ese emprendimiento es el crear un gimnasio, en este caso, como lo muestra aquí la imagen, un gimnasio para gatos. Entonces aquí esas personas se tuvieron que enfrentar a diferentes tipos de herramientas, martillos, sierras, puntillas, diferentes elementos para construir un gimnasio para sus mascotas, y a un corto plazo desde ahí han nacido ideas para vender gimnasio para su comunidad. Si de pronto más adelante o han tenido la oportunidad de venir aquí a Bogotá, ustedes se van a encontrar que hay muchas tiendas de mascotas que se dedican a vender ese tipo de elementos de gimnasios para mascotas. Y si ustedes analizan, si nosotros de pronto buscamos aquí en internet, como hablando un poquito más de este ejemplo, ¿me confirman si continúan viendo la pantalla? Sí, señor. ¿Listo? Pues aquí, por ejemplo, cuando nosotros buscamos en internet, en Google, gimnasio para mascotas, vemos cualquier cantidad de diseños, formas, colores y figuras relacionados con este tipo de gimnasios. Y si analizamos la gran mayoría de ellos, vemos que son materiales en los cuales nosotros tenemos acceso. Madera, tela, de pronto clavos para unir esos materiales. Entonces son materiales que tenemos de fácil acceso y de cierta manera nosotros podemos como construirlos para tener una idea de negocio o una idea de emprendimiento. ¿Listo? Entonces tenemos aquí dos términos como tal, el maker y el prosumidor. Entonces son dos términos que están directamente relacionados, y en los dos está como tal o se concluye como tal el hágalo usted mismo. Si son cosas que nosotros utilizamos diariamente y tenemos la capacidad de hacerlo, ¿por qué nosotros no lo hacemos en vez de pronto comprárselos a una industria o a una tienda que de cierta manera lo masifica? Entonces aquí surgen como, o pueden surgir varias preguntas que de pronto ustedes puedan tener.
yo no lo sé hacer, la otra persona que ya lo ha masificado probablemente lo sabe hacer y de cierta manera lo puede y lo ofrece con cierta calidad a la cual yo la pueda ofrecer o realizar, ¿cierto? Entonces aquí surgen como tres conceptos en las cuales se fundamenta el movimiento maker o la cultura maker en la cual pues hago parte. Y uno de ellos es muy importante y es el aprender. No es el hacer por hacer las cosas y por solucionar un problema, sino es esa curiosidad que también es innato de nosotros mismos como seres humanos por el aprender, ¿listo? De cómo se hace esta cosa, como bueno, yo quiero realizar, por ejemplo, este gimnasio, me voy a documentar, voy a investigar cómo puedo hacer esas cosas. Probablemente no soy el primero que esté realizando este tipo de cosas. Hay más personas que lo están haciendo, entonces aprendamos de esas otras personas cómo lo están haciendo. Ya cuando nos hemos documentado, empezamos a crear. Entonces empezamos ya, listo, ya nos documentamos, generamos o adquirimos cierto tipo de materias primas para empezar a crear y dentro de esta misma parte del crear nos vamos a enfrentar con el error. Siempre, siempre tenemos que cometer errores. El aprendizaje viene del cometer errores. Si nosotros cortamos más mal una tabla, entonces ahí nosotros nos tenemos que dar cuenta que hicimos mal el corte o tomamos mal una medida, pero entonces de ese error aprendimos, volvemos a crear nuevos productos y lo compartimos con nuestra comunidad. Aquí en la parte del compartir, pues tenemos como tal pues ya sea viéndolo como una ganancia económica para nosotros, ahí está como tal el compartir, el ofrecer un producto para obtener una ganancia económica, o en el mejor de los casos, ofrecer un producto que pueda ayudar a una comunidad de manera altruista o de manera o sin tener algún tipo de ganancia económica. Eso es así como a grandes rasgos lo que consiste el movimiento maker, así como un brochazo muy general. De pronto si tengan dudas o comentarios o algo que apuntar, pues ya al finalizar de la intervención, pues daremos como tal el tiempo para tener este tipo de intervención. Pero entonces en sí tenemos como tal ese brochazo general de lo que es el movimiento maker o la cultura maker que se ha caracterizado o sea como visualizado más hoy en día. Entonces, a raíz de este movimiento maker, obviamente, en esta parte del movimiento maker, nosotros de cierta manera tenemos que tener acceso a unas herramientas. Como lo vimos anteriormente, nuestros antepasados hacían herramientas desde una roca y hoy en día pues tenemos mayor facilidad a acceder a otro tipo de herramientas. Entonces les quiero compartir acá de pronto algo en lo que consiste como tal el emprendimiento que gracias a este movimiento maker y a diferentes tipos de herramientas he podido desarrollar y en la cual he logrado tener como un sustento económico o otra entrada económica y de cierta manera he podido como solventar ciertas necesidades que he tenido. Entonces les cuento algo como tal de este proyecto que se llama Cubeta 4.0. Este proyecto de Cubeta 4.0 nació al momento en que se realizó una impresión 3D. Les voy a compartir aquí una impresora 3D, perdón. Aquí en primera parte. Esta imagen que tenemos acá, esto es una máquina de impresión 3D. Esa fue construida directamente desde cero por mi persona y con la curiosidad de buscar esa información. Esta máquina yo la realicé aproximadamente 3 años, aquí aparece 2019, ¿sí? Y fue el hecho de escuchar ese término de impresión 3D. Impresión 3D, yo decía como, ¿qué es eso de impresión 3D? Eso es un término que ya lleva 10 años aquí en Colombia, pero no era tan masificado, no se conocía tanto ese término aquí en Colombia. En el mundo, esa tecnología ya lleva aproximadamente unos 15 años y es algo que hasta ahora aquí en Colombia está dando a conocer. Hasta ahora se está
como conociendo el voz a voz. Hasta ahora están llegando máquinas de cierta manera que puedan ser utilizadas por cualquier tipo de personas. Entonces, hace 3 años escuché ese término y yo dije, busquemos información de qué es eso de impresión 3D. Ahí me di cuenta pues que utilizaba de pronto, esta es una lámina de MDF, que es una madera, un aglomerado compactado, utiliza ciertas estructuras o ciertas partes de metal, utiliza ciertos elementos plásticos que antes de que estas partes azules, antes eran como partes en madera como muy feas, muy mal elaboradas. Cuando se armó, pues tenía estas partes de madera, se imprimió esa parte en azul y se cambió esas partes de madera que se veían muy feas para pues que tuviera un mejor, visualmente pues tuviera mejor estética y también el funcionamiento mecánico pues fuera mucho mejor. Entonces esto surgió buscando información, a partir de esa curiosidad de saber de qué se trata esa palabra impresión 3D. Eso fue prácticamente como meses buscando información, pruebas y error. Así como anécdota, el cuarto de acá de la casa en la cual vivo, y ahora más tardecito les muestro como tal este cuarto, se quemó toda la instalación eléctrica. Ahí fue un error, tuve como pequeños errores de cálculo al momento de calcular tensiones pues de voltaje y de corriente eléctrica, pero entonces de ese error me di cuenta que pues que tenía que cambiar ciertas cosas y que podía mejorar ciertos aspectos para llegar como tal a ese producto que están viendo como ustedes. De aquí me surgió una idea como tal y era construir impresoras 3D y comercializarlas aquí pues en mi ciudad. De ahí surgió como esos primeros ingresos y fue de la búsqueda de información y de crear una máquina que era información que estaba ya en Internet. Hoy en día tenemos esa facilidad del Internet, del Google, tenemos esa facilidad de buscar información y ya tenemos acceso como a esos conceptos de manera muy rápida, a lo que pasaba probablemente hace 10 años o hace 15 años, que acceder a ese tipo de información era bastante difícil y no todas las personas las que tenían esa información, no todas las personas la facilitaban. Con este tipo de impresoras, pues también surgió la idea de realizar como tal este tipo de elementos, este tipo de macetas para suculentas. Entonces aquí más abajo, pues ustedes vieron que tengo como varias cositas en cuanto a estas macetas. Igualmente también a raíz de eso, pues surgió como tal esa idea también de negocio como, como un ingreso extra. Se realizaron también como una serie de relojes como este, es un reloj de péndulo con diferentes tipos de engranajes. Y obviamente a raíz de eso, pues me tuve que enfrentar a a utilizar programas en tercera dimensión, a programas que se conocen como diseño asistido por computador. Uno de esos programas es este que está como tal acá, el que les estoy presentando acá. Y son programas en los cuales uno puede desarrollar cualquier tipo de elemento de manera virtual, o sea, de manera digital en nuestros equipos. En este caso, en el que ustedes están viendo acá, es un modelo, un molde para realizar chupetas o chocolatinas. Aquí tenemos como tal esta, listo, con la palabra acá, Chinchulandia. Y esto me permitió o me abarcó como tal el pensamiento y me dio a entender que este mundo de la impresión 3D, que hace parte del mundo maker, eh, la impresión 3D es como una parte de eso, en donde me hizo dar a entender que existen mucho más materiales o diferentes tipos de materiales. Antes de que yo conociera esto, los materiales para mí que conocía era metal, madera, plástico y ya. Pero entonces cuando
empecé o emprendí este proyecto, me di cuenta que hay diferentes tipos de madera, que hay madera aglomerada, que hay madera de pino, y que de pino hay de pino canadiense, que hay madera de cedro, que hay madera que se le conoce como miel de abejas, y N cantidad de maderas. Lo mismo sucede con el plástico, que al plástico no se le llama plástico, sino se le llama polímero, que hay polímeros naturales y hay polímeros enfocados o polímeros con una cadena de carbonos, y que cada uno de estos polímeros se divide o se bifurca en diferentes tipos de plásticos o polímeros, que existe un plástico que se llama PLA, que es esta materia prima con la cual imprimimos en impresión 3D, que existe otro plástico que se llama ABS, N diferentes tipos de plástico, y lo mismo sucede con el metal, que hay metales Profe, ¿para qué blandos. hora termina? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? ¿Quién habló? ¿A qué hora termina? No, continúe. Aló. Claro. Cerremos Sí, los micrófonos y ya al continúe. finalizar abrimos la ronda de preguntas. ¿Listo? Vale. Vale, muchísimas gracias. Entonces les comentaba que hay diferentes tipos de maderas, diferentes tipos de plásticos, diferentes tipos de metales, en los cuales pues tenemos metales blandos, metales fuertes. Dentro de los metales blandos pues tenemos aluminios, tenemos cobres, bronces, y a su vez dentro del aluminio también se divide en diferentes tipos de aluminios y diferentes tipos de aleaciones. Entonces esto me permitió a mí abrir como esa visión en cuanto a los objetos que me rodean. Y asimismo, al abrirme esa visión, pues me encontré con otro elemento que se le conocen como cauchos siliconados, en los cuales se utilizan para realizar moldes, y está directamente relacionado con moldes para joyería, moldes de consumo o para generar artefactos de consumo humano, o moldes para realizar diferentes tipos de elementos que ahora más adelante les voy a compartir este tipo de moldes o de cauchos que ya se le conocen como materiales compuestos. Entonces, esto es un mundo bastante amplio, el cual pues obviamente yo he recorrido como el 10%, creo yo. No he abarcado todo ese conocimiento, ya que ustedes saben que el conocimiento es infinito, y el nivel de profundidad al cual nosotros queramos llegar, pues nos lo damos nosotros. Nosotros, dependiendo de la curiosidad que nosotros tengamos, podemos aprender más de estos elementos. Catalina, ¿me ayudas por favor con silenciar el micrófono? Y ya al finalizar pues abrimos como tal la ronda de preguntas o comentarios. Dentro de este mundo pues inicialmente, como les comentaba, surgió la idea como tal de las macetas, que son como elementos decorativos, y poco a poco como que iba como escalando esa escalera, valga la redundancia, y me iba enfrentando como a otro tipo de proyectos mecánicos, como este, que es una parte de el freno de una moto, y más adelante pues, nos vamos a dar cuenta que ha ido como evolucionando, y me he ido enfrentando como a otro tipo de proyectos enfocados más hacia la industria. Entonces, recordemos aquí cuando les hablaba de la parte del movimiento maker, en donde aparece o dependiendo de la curiosidad de nosotros, surge como el solucionar una necesidad de nuestras casas. En mi caso, pues fue la curiosidad del saber por qué era esa impresión 3D, y dependiendo de esa curiosidad, nosotros podemos crecer como si fuera una bola de nieve, ampliar esa información o esa necesidad para abarcar diferentes productos. Aquí surgió la necesidad de saber qué era la impresión 3D, y eso dio motivo para aprender diferentes cosas, empezando obviamente por elementos decorativos, y estamos hablando de cosas más industriales de las cuales yo no tenía idea. Por ejemplo, este video que estamos viendo es una caja de cambios de una volqueta,
Y de esta caja de cambios se realizaron unos elementos que están aquí internamente que pues, no se logran ver, y es como unos separadores de estos engranajes. Para desarrollar estos separadores, pues tuve que investigar sobre qué era una caja de cambios, cómo funciona, para qué eran esos separadores que yo tenía que realizar. Entonces, siempre o bueno, en mi caso siempre me voy a enfrentar a, si voy a realizar un proyecto, voy a emprender un proyecto de Maker, siempre me voy a enfrentar al hecho de buscar información. Nosotros, o bueno, en mi caso yo como profesor, no siempre me voy a saber toda la información, siempre vamos a estar como o enfrentarnos a buscar información ya sea en diferentes tipos de fuentes. En Internet, pues obviamente en Internet hay que tener mucho cuidado a esas fuentes, ya que en Internet vamos a tener bastante información y mucha de la que encontremos no va a ser totalmente verídica. Ahí ya tenemos que desarrollar ciertas habilidades para identificar qué información nos sirve y qué no. Entonces, aquí tenemos como otros elementos de las cuales esto es un modelado orgánico. Este programa que tenemos acá, el que les estoy aquí mostrando, es modelado inorgánico o modelado mecánico. Entonces aquí nos enfrentamos a dimensiones, medidas exactas de nuestro mundo real. En este caso pues tenemos como tal milímetros, es decir que de acá a acá son 187.23 milímetros. Entonces por eso se le llama modelado mecánico o modelado inorgánico, que son como tal dimensiones exactas. En este caso, en esa imagen, pues es un modelado más libre, en donde no nos enfrentamos a dimensiones, sino solamente nos enfrentamos a la estética, que todo como que corresponda, que todo se vea bien de acuerdo a lo que nosotros queramos desarrollar. El proyecto fue creciendo tanto que surgió el hecho de desarrollar este elemento que se llama un percebe. Un percebe es como un tipo de marisco que se da únicamente en España, en las costas de Gallega, allá en España. Entonces, eso se fue como moviendo el voz a voz y llegó allá a España de que alguien acá en Bogotá hacía X o Y cosas con la impresión 3D. Pues me contactaron, me dijeron como, ¿usted puede hacer esto? Y aquí surgió otra vez la necesidad de buscar información de qué es Percebe, cómo es el Percebe. Y a mi curiosidad, pues, me surgió como esa duda, como, bueno, es un marisco, ¿en dónde se produce ese marisco? Porque allá en España gusta mucho de este tipo de mariscos. Y es porque es un alimento como muy lujoso, no todas las personas tienen acceso a ellas y se da solamente como en la clase alta de allá de España. Y, y gracias a esto, como al crear como tal esta maquinita que está como acá abajo, pues se llegó como tal a contactar con alguien allá de España y desarrollar ese modelito, imprimirlo como a madera de llavero y llevarlo allá a España. Entonces fue algo que iba creciendo, como les comentaba, fue creciendo como si fuera una bola de nieve. Surgieron como pues ideas así como de esto, de pronto los chicos más jóvenes que están aquí presentes, esto es como de un videojuego que se llama como tal Pokémon, surgió también como la idea de generar este tipo de elementos, pero entonces aquí yo me encontraba con un factor y era la impresora 3D se demora bastante imprimir un elemento, una figura de 5 centímetros de muy buena calidad se puede demorar 5 o 6 horas en imprimir. Necesitaba realizar ese tipo de elementos de manera mucho más rápida y de manera mucho más masiva, a gran escala. Y ahí surgió la idea de generar ciertos tipos de moldes, como lo mencionaba anteriormente, con materiales compuestos. Entonces voy aquí a proyectar rápidamente como los diferentes proyectos en los cuales he trabajado o he realizado. Tenemos otro de modelado mecánico para su impresión como en estos resortes. Este también que tenemos acá en modelado también mecánico, donde aquí me involucré con otro tipo o otra área de conocimiento que es como tal
la electrónica, aunque ya tenía ciertos conocimientos de electrónica al realizar la impresora, pero aquí tuve que aprender o buscar información de otro tipo de elementos para llegar a este producto. Y aquí más arriba está como tal el producto final. ¿Qué es esto? Es una fuente de poder para pedales de guitarra, para efectos de pedales de guitarra. Se logró comercializar y pues se logró tener ahí como una fuente de ingreso extra. También surgió la idea de crear velas. Ya en un momentico les comparto como tal estos imágenes o un video aquí en donde vamos, les voy a mostrar como un poquito el proceso. Se llegó también a diseñar como este prototipo y es como tal como el dispensar vasos, pues que obviamente van a contener, en este caso van a contener café. Entonces esto es un prototipo que aún está en proceso, es el primer prototipo y probablemente tiene errores y probablemente esos errores se van a corregir y de esos errores pues obviamente se aprende. Entonces de esto se trata como tal, como mi proyecto, mi emprendimiento, Cubeta, y surgió a raíz de eso, a raíz de el crear esta máquina y el curiosear, el saber el cómo funcionan las cosas y el hacer parte como tal del movimiento maker y de la cultura maker. Tengo aquí unos links de unos videos así como muy curiosos, muy interesantes que se los voy a compartir a la profe Juliana, para que la profe Juliana también los pueda compartir con todos ustedes. Y se los voy a contar así, no los vamos a ver aquí de manera como en tiempo real, sino les voy a contar más o menos en qué consiste uno de ellos. Este primero, lo voy a abrir aquí para saber cuál es, lo voy aquí a pausar. Listo. Este primero es de un español, el hombre, los videos de esta persona son muy interesantes ya que él muestra como todo el proceso desde cero. Aquí vemos que él arranca con una serie de dibujos y a medida que va avanzando el video, nosotros vemos cómo él transforma ese dibujo en algo tangible, en algo que nosotros podamos tocar con nuestras manos. En este caso, pues es un molde para macetas o materas, como lo llamamos acá, en cemento y pues para plantas. Ese es un video de ellos. Cuando yo se los comparto con la profe Juliana, pues espero y pues les recomiendo mucho que lo vean. Este segundo video, voy a tenerlo acá, es un video en el cual muestran también el proceso y elaboración de este tipo de elementos, de estas celosias, estas figuras aquí blancas, que está directamente relacionado pues con la arquitectura y es un elemento de algo que surgió en un computador. Aquí aparece, aquí, un segundito, busco acá, aquí la imagen. Uy, me fui muy adelante. Que surgió obviamente desde la idea de un programa de dibujo o un programa de diseño asistido por computador. Los demás enlaces, este que está acá, que se llama instructables.com, es una página donde es como una fuente o un repositorio de diferentes proyectos que todos nosotros podemos realizar desde nuestras casas, sin tener una impresora 3D. Probablemente pues lo que yo les he mostrado pues es algo realizado con esta máquina y pues muy seguramente ustedes pues tal vez no tengan este tipo de herramientas pues en su entorno, pero en esta página que se llama Instructables hay diferentes proyectos que muy seguramente a ustedes les van a dar como, o les va a generar esa chispa de curiosidad y que ustedes pueden desarrollar con cualquier tipo de herramienta. Incluso hay proyectos enfocados como hacia la parte de la cocina, hay proyectos pues de gastronomía como lo mencionaba, hay proyectos en la parte pues de artes. Es una página bastante interesante, les recomiendo mucho que pues la vean, que le echen una ojeadita. Si ustedes se fijan pues está netamente en inglés.
probablemente encontremos uno que otro proyecto en español, pero pues afortunadamente pues la tecnología, pues nosotros podemos traducir de manera en tiempo real este tipo de páginas. ¿Listo? Entonces, para que lo puedan mirar, le puedan echar un ojo. Y este segundo enlace, este último enlace, es también un repositorio de proyectos, pero entonces esos proyectos están más o están directamente relacionados con el uso de circuitos, de placas Arduino, como de estos elementos y diferentes plataformas, Raspberry Pi, diferentes plataformas que ya son un poco más, que requieren un poquito de conocimiento, un poco de conocimiento más avanzados en cuanto a programación, en cuanto al desarrollo de drones. Aquí si se fijan aquí tenemos desarrollo de drones, de diferentes tipos de circuitos. Y algo muy interesante que tiene esta página es que nosotros podemos desarrollar un proyecto, podemos subir ese proyecto aquí en la página, y si el proyecto es muy bueno, hay como un apartado de esta página en donde podemos recibir ayuda económica de personas a nivel mundial. Entonces, si el proyecto es muy bueno y el proyecto puede apuntar al impacto, que el impacto sea a gran escala dentro de la comunidad, pueden recibir apoyo económico de personas de todo el mundo. Entonces, ustedes pueden generar dentro de esta página como una especie de, como lo que llamamos acá en Bogotá, como una vaca, como venga, ayúdeme con 1.000 pesos, con 2.000 pesos. Entonces, a nivel mundial, las personas pueden aportar $1, €1, para desarrollar ese proyecto que ustedes tienen en mente. Así como esta página y como estas que yo les acabo de compartir acá, hay muchísimas. Estas son dos de las cuales yo conozco. Y de acuerdo a la curiosidad que ustedes tengan, ustedes pueden encontrar diferentes tipos pues de páginas que les puedan aportar. Listo, ya digamos como para terminar, voy a activar aquí de pronto la cámara, que está un poquito como bajito de batería. Pero entonces voy a activar aquí la cámara si lo podemos visualizar. Voy a dejar de compartir la presentación. Listo. Voy a activar acá la cámara. ¿Me confirman si me ven ahí, mis profes, compañeros? Ah, perfecto, listo. Perfecto, mi profe Juliana. Bueno, entonces aquí tengo una serie de elementos. Este que lo ven acá. Este es un elemento el cual fue impreso en 3D. Listo. Y aquí pues me surgió la idea de qué otro tipo de formas o qué otro tipo de objetos yo puedo hacer con esto. Eso es un archivo que se encuentra libre en internet, pero es esto. ¿Listo? Inicialmente yo lo imprimí eso como si fuera una maceta. Profe, yo no veo nada. ¿No lo alcanzas a ver? No. A ver, desactiva. Y activo. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan y me ven? Sí. Correcto, allí sí. Listo, perfecto. Perfecto, listo. Entonces tengo como tal este elemento. Inicialmente este elemento yo lo había pensado como si fuera una matera o una maceta, ¿cierto? Este fue impreso en 3D, pero yo quería generar con esto otro tipo de producto. Quería hacer como, de acuerdo a esta forma, quería hacer otro tipo de cosas. Entonces me encontré con este material, ustedes lo ven acá, es flexible. Esto no es un polímero, no es plástico, esto es un material compuesto que se compone de metales y de polímeros y de otro tipo de materiales. Entonces, esto es un molde que se fundamenta, o el producto base de esto es el estaño y otro tipo de elementos plásticos para que se formen y tenga esa característica flexible. Este elemento material soporta temperaturas de 230 grados centígrados. Entonces, teniendo esa característica de flexibilidad y de temperaturas, pues probablemente altas, se me velas. Entonces, tengo como tal aquí
este tipo de velas. Entonces ya pasé de esto que es impreso, que es algo, un elemento ahí como, pues sí, impreso con una forma bien curiosa, a esto, que es como el negativo. Si ustedes analizan bien, la parte interna tiene la misma, como la misma geometría de este que yo acabo de realizar, es decir, que este salió de acá. Si yo lo meto aquí, vemos que tiene la misma forma. Así como tal, esto, la presentación inicial de es líquido. Entonces, estos son dos componentes los cuales los mezclo, los vierto obviamente en un recipiente. En un día, 2 días aproximadamente ya torna esta textura o esta característica para así mismo sacar como tal este elemento que fue el original. Esta es la pieza original, y con este elemento que es el molde empezar a realizar una vela o dos velas que tengo acá, 3 velas, n velas. Este mismo procedimiento se utiliza para la joyería. Es exactamente como la misma lógica o la misma mecánica, en donde tener elemento, digamos, si esto fuera de oro o de plata, si fuera de pronto con esta misma forma que es bastante curiosa, podemos desarrollar un molde de este tipo y replicarlo en este caso, pues no en cera, sino de pronto lo podríamos replicar en un material precioso, en oro, en plata, otros compuestos de metales preciosos que existen hoy en día. Así como este, pues podemos generar diferentes tipos de moldes, como este de acá. Tenemos un molde con el mismo material y con otro tipo de figura interna. ¿Listo? Entonces, este también es un molde que está pensado para realizar velas o también figuras un poco más complicadas, como estas. De pronto aquí para los chicos pequeños que les gustan como los videojuegos, el Pokémon y como este tipo de cosas. Entonces, el molde fue este, si ustedes lo ven, también tiene esa característica elástica, y si ustedes analizan internamente, pues tiene una serie de concavidades y formas ahí bien curiosas, y de este molde pues aparece como tal o sale esta figura. Entonces también pensándolo como a manera, este lo podemos replicar en diferentes tipos de materiales, entendiendo pues que dependiendo del molde, obviamente hay moldes de diferentes tipos de materiales, y dependiendo del material que esté construido soporta temperaturas de 230 grados o más temperaturas. Entonces dependiendo de esas características podemos diferentes tipos de materiales. Esta en este caso es resina poliéster. Entonces podemos llegar a fundir materiales, dependiendo obviamente de la temperatura de fundición, materiales pues de oro, de plata, de aluminio, de bronce. Y estos son elementos como muy, llamémoslo como muy caseros, como muy artesanales. Ya pues más adelante cuando Lucero, que es mi compañera, que muy probablemente pues ya con la profe Juliana coordinará de qué manera realiza la charla, Lucero pues ya le presentará o les dará a conocer a ustedes el cómo desarrollar este tipo de moldes o cómo transformar diferentes tipos de materiales de una manera un poco mucho más industrial, y cómo podemos trabajar con materiales de pronto aluminios y aceros, y probablemente les dará a conocer un poco más sobre ese proceso de manera un poco más profunda. Entonces, mis profes, esa es como mi experiencia. Voy a mirar a ver, permítanme un segundito. Pongo a cargar aquí el celular. Les muestro de pronto un poquito como las herramientas que tengo aquí como en taller, y ya concluiríamos esta parte y pues ya procederíamos como tal a escucharlos como comentarios. ¿Listo? Voy a aprovechar aquí que todavía tengo un poquito de carga.
y nos como parte pues del taller, como herramienta que podemos de pronto pues conseguir. Si ustedes se fijan, pues son herramientas, pues en este caso, pues son destornilladores, martillos, clavos. De pronto lo más sofisticado que tengo acá después es las impresoras, pues de pronto como la parte más sofisticada, pero en sí, lo que son el trabajo manual es lo que es la base para llegar a hacer este tipo de cosas. Listo, mi profes. Entonces, me gustaría escucharlos, me gustaría saber qué tal les pareció como tal la charla. eh, no sé, me gustaría escucharlos. Listo, no sé, alguien quiera pedir la palabra. Si hay algún... Gracias, mi ¿Aló? profe Juliana. ¿Sí? ¿Y más? Sí, en verdad, yo también estoy fascinado. Y la verdad le digo una gran verdad. No había asociado el verbo, no lo había asociado al hacer, al producir. Yo oía el maker, pero maker, la verdad es que no lo había asociado. Y claro que sí, es que maker, producir, hacer. Sí, señor. Qué bueno sería que pudiéramos más adelante hablar de que el maker es maybe in Colombia, maybe in Puerto Pervel, hecho en tal parte, sí, a partir de ese ingenio y esa creatividad. Y esa marca que a veces viene Made in China, por ejemplo, que podamos nosotros decir es Made in Puerto Pervel, Made in Chocó, en Bogotá. De verdad que eh, interesante su charla. Yo quisiera saber en dónde nació el movimiento. ¿Ese movimiento es colombiano o qué? El Maker. No, el término maker se acuñó en Estados Unidos. Es un No digo pues, pero movimiento, el movimiento. Ajá. sí, el movimiento como tal nació en Estados Unidos y fueron como los que fueron amoldando y se dieron cuenta de que el hacer, el producir y el transformar nuestro entorno es algo propio de nosotros como Claro, personas. Y ya pues señor. los demás países lo fueron como ido adoptando y ya dándole su evolución de acuerdo como a su entorno y a su contexto. Ok. Otra inquietud que tengo. Yo pienso de que, y qué bueno sería, profe Juliana, el profe James está en la charla. Porque es que yo veo que a partir de tecnología informática, que es que tiene mucho que ver con la iniciativa, el emprendimiento de los muchachos, que entre ellos puedan transformar, porque también puede ser que transformen algún elemento de la casa para que les preste un mejor servicio. Entonces, a partir de esa creatividad, de ese emprendimiento, ¿por qué no transformar también un objeto? Yo pienso de que estas inquietudes nos puede dar una gran manito para que podamos enrutar lo que tiene que ver con el área de, que no se queda apenas en informática, porque es que generalmente en las instituciones el área se llama tecnología e informática, porque aquí así dice el artículo 23 de la Ley General de la Educación, pero en las instituciones apenas nos estamos centrando en la informática y estamos dejando a un lado la tecnología. Entonces, muy importante desde ese punto de vista su charla, y yo pienso de que hasta dónde usted ha tenido
oportunidad de hacer exposición de toda esta iniciativa suya, este emprendimiento en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el mismo Ministerio de Educación, que de pronto usted pueda ayudar como a diseñar alguna propuesta orientada a lo que debe ser una verdadera tecnología en las instituciones, porque la verdad es que me generó inquietud todas estas iniciativas suyas, todo este emprendimiento, y hasta dónde, por ejemplo, el mismo programa Bandera, que, entre comillas, que era el programa Bandera del presidente actual, Economía Naranja. Eso también sería un gran espacio para que esta serie de iniciativas y de emprendimientos se pudieran hacer realidad. Todas esas inquietudes me parece interesante, espectacular realmente escucharla, y ojalá sea la primera, pero no la última, que nosotros podamos tenerlo usted para que más adelante nos siga incentivando esa iniciativa en nuestros muchachos. Muchas gracias, de verdad que espectacular. Claro que sí, mi profe. Igual, pues este término de maker, como les comentaba al inicio, y también de la parte de impresión 3D, pues es algo, ya lleva bastante tiempo. O sea, el término de maker está desde los años 50, que nació en Estados Unidos, pero hasta ahora nos hemos dado cuenta de que lo que nosotros hacemos hace parte del movimiento maker. Y así como yo sé que hay otro tipo de personas, por ejemplo, en el grupo de Makers Colombia está Ana, que es una chica súper pila, y ella está como muy encaminada hacia la parte del movimiento maker. Ella tiene como una serie de charlas para desarrollar o realizar espacios de makers, que se llaman también Maker Space, que son espacios donde nosotros podemos como encontrarnos con diferentes tipos de máquinas, no solamente con impresión 3D, sino máquinas, herramientas, cortadoras. Pero entonces ella, si quieren, puedo yo dialogar con Nana y mirar de pronto, coordinar de cierta manera. También ella de pronto nos puede ayudar con una charla con ustedes, y también de cierta manera como generar como esa curiosidad también para ayudarlos. Y igual algo así como les cuento como de manera curiosa, una anécdota que surgió pues a raíz de este proceso de impresoras viajeras. Yo no entendí nada, por favor, me repite. ¿Sí, sí se está escuchando bien? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo fui como tal, fui como asesor de la profe Juliana para el proyecto de impresoras viajeras, y también fui asesor de varios profes, varios docentes también del Chocó. Y algo que me di cuenta, y es que la cultura que ustedes tienen allá en el Chocó es bastante rica, hay bastante cultura, hay la fauna. Entonces, ¿por qué no poder ir a conocer pues, a las demás regiones del país? Es algo algo que me llamó la atención, porque con otros profes me mencionaban pues, de una serie de animales que hay allá en ustedes, de las cuales yo no tengo ni idea, ni sabía que existía. Pero qué rico sería eso de dar a conocer como ese tipo de fauna que están allá Flora, y que ustedes... fauna y flora. Exactamente, fauna y flora. Porque seguramente así como yo hay cualquier cantidad de personas que no tienen idea de ese tipo de animales, Pero yo no de veo nada. personas allá. Sí, no, Sí, en ese siga. momento no estoy transmitiendo, estoy como tal el video, pero no estoy como tal proyectando, sino es más como a modo de charla lo que estamos haciendo acá. Entonces es como general es esa semillita en ustedes de cómo nos podemos aprovechar de esa rica cultura que tenemos, esa rica fauna y flora que tienen ustedes allá, y cómo la podemos dar a conocer en las demás regiones por medio de un producto o de un proceso, o cómo lo podemos aprovechar de eso. Excelente. Muy interesante, Omar Alexander. De verdad que valió la pena haber tenido
compartido, de venir a conversar con usted. Satisfizo las expectativas. Pienso que también esto haya sido un espacio para que nuestros estudiantes le den vuelo a su iniciativa, a su creatividad, que sí se puede. Porque ¿qué es eso? Sí podemos. ¿Sí? Usted lo ha dicho, tenemos una rica fauna y flora. Entonces, a partir de esos elementos, ¿por qué nosotros no producir realmente? No solo ser consumidores, sino lo que usted dice, prosumidor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que podemos. Sí podemos. Están tímidos. Toca generarle esa chispa de tecnología informática y de cualquier otra área. Se puede. A partir de elementos que lo vemos insignificantes, con la combinación de ellos se pueden hacer cosas. Sí, Luceli. Sí. Realmente estoy muy agradecida con el señor Alexander García. De antemano, de corazón lo felicito. No conocía del producto de esta, pero es muy motivante, sobre todo para nuestra institución y nuestros alumnos. Hay mucha materia prima acá en nuestro medio que debemos de transformar y esta es una gran oportunidad. Yo le pido a nuestros alumnos que nos tomemos las manos y formulemos un gran proyecto, porque me creó una serie de inquietudes y este es un proyecto de gran emprendimiento para nuestra institución. Señor Alexander, espero que no sea la última oportunidad, sino que nos sirva de guía, de bastón, porque yo sé que la institución con este gran proyecto tenemos muchos emprendimientos. Mi Dios le pague y muchas bendiciones. Me fascinó esta charla, muy motivadora. Claro que sí, igual muchas gracias por esas palabras y espero también pues poderles ayudar más adelante en pues en lo posible, en lo que esté pues a mi alcance. Igual recuerden que pues inicialmente esta es una de dos charlas. La siguiente charlas que vamos a tener es con Lucero. Ella es de Facatativá, Cundinamarca, y ella es una chica, ella es ingeniera, es una chica que está en constante interacción con máquinas un poco más sofisticadas, pero de cierta manera les va a dar a conocer a ustedes que existen diferentes tipos de herramientas y diferentes tipos de máquinas, las cuales nosotros tenemos o podemos llegar a tener acceso por medio de la educación, por medio de acceder al SENA, podemos de acceder pues, a una educación superior y pues entendiendo que la base de acceder a este tipo de herramientas o este tipo de educación superior pues está en el colegio. Profe, profe, que si la impresora tiene un límite de sacar impresión, pues, la impresora 3D.
Bueno, en este caso, pues hay diferentes tipos de impresión 3D. La que yo les mostré en las imágenes es impresión de FDM, es de filamento. Eso se le conoce como impresión o modelado por aditivo, por material aditivo. Entonces está impresión de filamento, impresión de resina y hay N cantidades de máquinas de impresión dependiendo del material que queramos utilizar. De estas dos, sí, en las dos iniciales que les menciono, que es de filamento y de resina, pues hay unas limitantes. Limitantes en cuanto al volumen de impresión, es decir, al tamaño y al tiempo de impresión. Entonces, así como hay diferentes tipos de impresiones, hay también diferentes tipos de máquinas. De pronto las máquinas más, llamémoslo como más hogareñas o más caseritas, que fue las que les compartí, son máquinas que pueden durar máximo 2, 3, 4 días de impresión constante. Y el volumen de impresión, o sea, el tamaño de estas impresoras, del objeto que vayamos a imprimir, para estas tienen un volumen de impresión de un objeto de 22 por 22 por 22 centímetros. Es decir, imagínense en un cubo con estas dimensiones. Obviamente hay máquinas mucho más grandes de medio metro, un cubo de medio metro por cada uno de sus caras. Incluso hay máquinas de impresión 3D que están imprimiendo casas, que imprimen como tal concreto y están imprimiendo como tal casas. En las máquinas de resina ya son mucho más, los objetos que van a imprimir ya son mucho más pequeños, es decir, que el volumen de impresión de estas máquinas son de 10 por 5 por 15, ya el volumen es mucho más pequeño y está más enfocado hacia imprimir modelos o enfocados a modelos de joyería. Por ejemplo, para imprimir hay un material que se llama resina casteable, que tiene las mismas propiedades que la cera o la parafina. Entonces se imprimen elementos que puedan fundirse más fácilmente en algún tipo de metal precioso. Entonces no sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, solo era eso. Perfecto. Sí, señora. Bueno. Sí, señora, ya voy. Bueno, el, es en agradecimiento al señor Alexander. Bueno, señor Alexander, le agradezco mucho, le agradecemos mucho porque fue una plática muy interesante. Principalmente en la plática nos da a conocer sobre un tema, el tema como tal de un programa, ¿cierto? El tema pues sería en este caso impresoras viajeras, ¿cierto? De igual manera, le agradecemos por haber sacado su tiempo y hablarnos sobre el programa. Muchas gracias. Vale, con todo gusto. Igual gracias a ustedes también por la asistencia. No, solo que también quería agradecer porque me gustó mucho la plática y me estoy animando a averiguar sobre lo que él hace. Me gustaron mucho todas sus cosas y más me gustaron las materitas como quedó su diseño. Vale, perfecto. Estaban todas lindas. Yo tengo una pregunta. Según su experiencia, ¿qué mensaje le puede dar a los jóvenes que les gusta el tema del emprendimiento?
Bueno, pues desde mi experiencia es siempre motiven la curiosidad. No se queden siempre con lo que uno les dice, sino motívense a buscar información de diferentes puntos o diferentes fuentes. No se queden siempre con lo que uno les dice, tampoco pues no se queden siempre con la primera información que les llegue a sus oídos, sino que sean siempre críticos con toda la información que les están llegando a ustedes. Y pues aprovechar de las diferentes herramientas tecnológicas pues, que tenemos hoy en día. Gracias a ello, pues estamos, un ejemplo es tenemos una llamada, ustedes allá pues en sus casas, en Chocó, yo acá desde Bogotá. Entonces, aprovechar esas herramientas y curiosear. Siempre curioseen, siempre busquen información, siempre tengan como esa chispa de investigar y de ir más allá de sus capacidades. Muchas gracias. Vale, con todo gusto. Sí, sí, reiterarle mi agradecimiento a Omar Alexander, ya que satisfizo las expectativas. Sí, sabemos que todos nuestros estudiantes, su mayor número, pues no intervino, pero ellos quedaron ya con la curiosidad. Quedaron con, yo sé que ya tienen ahí esa chispita ahí encendida y ojalá el mensaje que usted les ha dado, o sea, no se queden con la primera fuente. Por allí como monito. he dicho siempre a nuestros profesores que Ortega y Gasset decía, siempre que enseña a dudar de lo que enseñas. O sea, que los muchachos no se queden apenas, o sea, que usted lo decía, la verdad es infinita, la verdad es relativa, la verdad no es absoluta. Nada está escrito ya definitivamente. Lo que hoy es una verdad, mañana ya es relativo, ya deja de ser verdad. Entonces, muchachos, ustedes tienen todo un mundo por delante, por hacer, por descubrir, por producir. Entonces, mis felicitaciones, Omar. Queremos que usted continúe con nosotros, dándonos todas esas, compartiendo con nosotros todas esas experiencias y esos conocimientos. Dios lo bendiga. Muchas gracias, igual también ustedes por la asistencia, por estar aquí presentes y por las preguntas y los comentarios que surgieron y también espero lo mismo que les haya generado como esa duda. Yo sé que algo les quedó ahí en mente y espero que curioseen y se motiven a indagar más sobre el tema y obviamente pues dependiendo de sus metas y de sus proyecciones que tengan a nivel personal. Muchas gracias, profe Juliana, también por la invitación. Ok. Bye. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Muchas gracias. Chao. Vamos. Agradecemos. Regala su número. ¿De qué carga? Charito. Charito. Ah, un tiempo. Seria. Seria. Deja la foto de este Charito.
Ese es poco de feo. Chao. Ni que charito de mi puta de serio. Karen, ya tu hora. Sálganse, pues.